Una prueba escrutadora. Un sermón publicado el jueves 20 de julio de 1916 y predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres, el jueves por la noche 18 de enero de 1872. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito capítulo 1 versículo 15. No pretenderé esta noche entrar en una exposición completa de este texto, pues hay muchas cosas profundas en él y muchas cuestiones intrincadas son sugeridas por él mismo. Solo haré algunas observaciones sobre él con la intención de que sean de utilidad práctica. Este texto a menudo ha sido mal utilizado. Se le ha hecho significar lo que nunca estuvo en la mente del apóstol. Él no quiere decir que una cosa mala se vuelva buena para un hombre de mente pura. Eso es exactamente lo opuesto de lo que quiere decir. Él quiere decir que cuando las mentes de los hombres son puras, otros asuntos se vuelven puros para ellos. Pero cuando sus mentes son impuras, entonces usan estas cosas para la impureza. Nos esforzaremos por entresacar el significado a medida que avanzamos, pero de ninguna manera significa que yo pueda fingir que soy de mente pura y que por lo tanto haré una pura a la impureza misma. Eso sería probar si encontrara algún placer en la impureza que mi mente es impura. La verdadera solución de la conducta de un hombre que profesa ser puro de mente y sin embargo se entrega a un curso de vida no santo no es que el hombre haga pura esa vida no santa, sino que su vivir no santo prueba que su mente no es pura en absoluto. Nuestro texto contiene esta noche dos clases de hombres, los puros y los corrompidos e incrédulos. Y en segundo lugar contiene dos clases de afectos producidos sobre estos hombres por las cosas externas. Para unos todas las cosas son puras, para los otros no hay nada puro. Primero hablemos acerca de estos. Primero, dos clases de hombres. Primero los puros. ¿Dónde los encontraremos? ¿Dónde nacen? Respondemos, ningún hombre nace así. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, ni uno solo. Como nuestros padres han pecado, nosotros sus hijos nacemos con tendencias a pecar. Somos impuros incluso desde el nacimiento. No hay nadie puro sino aquellos que son hechos así por una segunda creación. La primera vez son estropeados en la rueda. Deben pasar bajo la mano del Creador una segunda vez. Deben sentir el poder del Espíritu purificador de Dios, creándolos de nuevo antes de que puedan ser llamados puros en absoluto. Y estos no son absolutamente puros. Incluso en aquellos que tienen derecho a ser llamados de limpio corazón permanece la impureza. Si algún hombre cuestiona eso, que recuerde la primera epístola de Juan, el primer capítulo en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay pecado en el mejor de los hombres, y si no lo perciben debe ser porque están cegados con una necia presunción, pues en el corazón más puro todavía permanece conectada la vieja naturaleza y la impureza heredada del primer Adán. Esto hace de la vida un conflicto perpetuo hasta el final de la vida. Aún así, nombramos a los hombres por sus características predominantes. La impureza parcial de un hombre bueno no le da derecho a ser llamado impuro. Si el principio maestro dentro de él, el principio reinante es la pureza, él es un hombre puro. Un hombre puede una vez en su vida haber dicho una falsedad, puede haber sido sorprendido diciendo una cosa que no es, pero si el tenor general de su vida es una integridad severa, no lo condenamos por esto y lo marcamos como un mentiroso. De lo contrario, ¿dónde estarían los hombres que viven sobre la tierra, que serían dignos de un hombre que implique alabanza? Los piadosos son puros, han sido hechos puros por la regeneración
y son puros aunque no absolutamente. Son puros en sus afectos. No aman lo que es incasto, profano, falso, ilícito ante Dios. Su alma ama lo que Dios aprueba. Buscan aquello que Dios mismo manda. Si no siempre guardan los estatutos de Dios, aún así los aman. Y si no siempre caminan en sus caminos sin resbalar, aún así aman sus caminos y desean caminar en ellos sin desviarse ni una sola vez a la derecha o a la izquierda. La dirección de la corriente de su alma es hacia la pureza. Se lamentan por esas corrientes y remolinos hacia los cuales son desviados por la tentación. Son los últimos hombres en excusarlos. El ímpetu y la corriente de su alma, su vida más profunda y verdadera, es que puedan ser limpiados de todos los caminos falsos y del pecado. Y como son puros en sus afectos, se vuelven puros en sus acciones. Ellos, si son en verdad el pueblo de Dios, no pueden correr con la multitud para hacer el mal. El cerdo puede encontrar su placer en el lodo, pero las ovejas de Dios aman los pastos limpios. El cuervo puede alimentarse de su basura y sentirse en casa allí, pero no así la paloma. A ella le gusta el granero limpio y el lugar de descanso limpio. El Hijo de Dios huye no solo de los pecados más oscuros que contaminan a tantos, sino incluso de aquellos que otros consideran solo una pequeñez. Y lo que algunos permitirían y en lo que se regocijarían, el cristiano lo llora, lo aborrece, lo lamenta y lo evita. Las acciones del cristiano, no reclamo perfección para ellas, pero sí reclamo que el verdadero cristiano se esfuerza por alcanzar la perfección en sus acciones, que la busca así y que por regla general se acerca más a ella de lo que sus enemigos admitirían, o de lo que incluso sus propias reflexiones cuando se está examinando a sí mismo le permitirían creer. Dios tiene un pueblo que todavía camina en integridad en el mundo. Todavía hay algunos que son como columnas en la casa de Dios sobre quienes Él ha escrito el nombre de nuestro Dios. Algunos que no han manchado sus vestiduras, que andarán con Él en vestiduras blancas porque por su gracia son hechos dignos. Y estos hombres, siendo así puros en sus afectos y en sus acciones, son sobre todo puros en sus deseos. Su mayor deseo es hacia la pureza. Estoy seguro de que hablo el idioma de cada corazón renovado cuando digo que si el Señor se les apareciera de noche y les dijera, como hizo con Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. No hay ningún corazón renovado aquí que diría, Señor, dame riquezas. No hay nadie que diría, dame salud. Podemos desear ambas cosas en un grado secundario, pero nuestro deseo principal sería este, Señor, dame ese carácter santo que te agrade y traiga honor a la religión que profeso. Santidad, santidad, santidad. Es una cosa que todo corazón renovado anhela más allá de cualquier otra cosa. Tendría perfecta ortodoxia en mi cabeza si pudiera, pero sé que incluso si tuviera eso, una vida profana lo haría de poco servicio para mí. Pero si pudiera tener un corazón limpio, otras cosas vendrían con él y de él, porque los de limpio corazón verán a Dios, y si ven a Dios, ¿qué otra cosa hay que no verán? Pues los ojos que han vislumbrado a Dios mismo serán capaces de percibir la diferencia entre la verdad y el error, y no estarán propensos a ser engañados. El cristiano es puro en sus deseos. Ahora bien, si es así, que en sus afectos internos y sus acciones externas, y en los deseos de su naturaleza entera, él quiere ser puro. Tiene derecho a este nombre y Dios se lo ha dado. Pero hay algunos, por otro lado, que son corrompidos e incrédulos. Estas dos cosas parecen ir juntas. Ahora bien, se negó hace algún tiempo que cada incrédulo sea inmundo en su vida y creo que hay algún fundamento en la negación. No me gustaría pararme aquí y decir que creo que cada infiel, cada rechazador de la religión de Cristo es un hombre no apto para el círculo social y un pecador contra las leyes de la decencia, pero no lo creo. Honestamente, debo decir que hay algunos hombres que han rechazado el Evangelio. Me duele que lo hayan hecho. Han negado a Dios y sin embargo de alguna manera han sido muchísimos mejores que su credo y se las han arreglado para caminar en una consistencia de conducta moral hacia el hombre que casi ha sido digna
de ser puesta como ejemplo para los cristianos. Creo que tales casos no son la regla y que la franqueza, cuando ha hecho la admisión que yo he hecho, está obligada a agregar que esto es una cosa extraordinaria y no puede haber sido producida por el credo, pues el credo mismo de los impíos es necesariamente lógica y propiamente el credo de los incrédulos, produciendo pecado. ¿Por qué deberían obedecer una ley de Dios si no creen en un legislador? ¿O si solo creen en un legislador que no castigará y que no puede recompensar? Cuando los hombres han negado a Dios, seguramente han renunciado a la sanción que debería llevarlos a algo parecido, a la pureza, y si viven como la mayoría de ellos vive, no se puede decir que sean inconsistentes con su credo. Sin embargo, de hecho, como regla sin excepción, habiendo dicho lo que he dicho y no me contradigo, como regla sin una excepción, el corazón incrédulo es un corazón corrompido a pesar de todo. Pues ¿qué admitimos? Que el hombre que rechaza a su Dios no es por lo tanto un ladrón, no ha robado a Dios. ¿Qué dijimos? Que el hombre que rechaza a Cristo no es por lo tanto licencioso. ¿Es pureza aquello que rechaza la perfección? ¿Es puro ese corazón que no puede ver hermosura en el carácter y la persona del Redentor? ¿Qué admitimos? Que el incrédulo no es sedicioso, sin embargo, ¿es él un súbdito leal de Dios quien niega la deidad, quien injuria a Dios y que vive día a día como si no hubiera Dios en absoluto? Los hombres, si fueran llamados pecadores, no se estremecerían ante la palabra, lo admiten, pero llaman los criminales y de inmediato se enojan y se defienden. La razón es, supongo, que para la masa de la humanidad parece una pequeñez ofender a Dios, pero una cosa muy seria haber ofendido al hombre. Y aquí está todo el énfasis del asunto. La corrupción del incrédulo yace siempre hacia Dios, incluso cuando no es aparente hacia el hombre. Y cuando el incrédulo de alguna manera u otra mantiene sus vestiduras limpias ante sus semejantes, aun así ante su Dios, que es Él es uno que se ha despojado de todas las obligaciones hacia su Hacedor, que niega todas las responsabilidades hacia su Rey, que recibe generosidades de las manos de Jehová pero no es agradecido, y ni siquiera reconocerá que las misericordias provienen de esas manos en absoluto. Vive en desprecio habitual del adorable, destituido de toda la admiración por el infinitamente glorioso. Quien hace que los ángeles deben estremecerse al pensar, vive sin amor a Cristo, sin confianza en las promesas de Dios. Hay una corrupción allí que, me atrevo a decir, es aún mayor si se mira bajo una luz correcta, que cualquier forma de corrupción que se vuelve perceptible por los hombres entre ellos mismos. Pero noten en este texto que parece corregir gran parte de la filosofía mental de la que hemos oído hablar. Por ejemplo, he oído afirmar que la conciencia es el virrey de Dios entre los hombres y a menudo he escuchado expresiones desde el púlpito y las he leído en los libros que me llevaron a inferir que cada hombre caído tiene no solo algo bueno en él, sino algún principio fuerte casi afín a lo divino. Creo en la caída del hombre y creo que es total, y que la conciencia es un poder que ha caído con todo el resto y que no existe en el mundo una conciencia pura, excepto en la medida en que Dios la ha purificado por la obra de su Espíritu. La conciencia misma es una cosa corrompida, y lejos de ser un representante de Dios, no podría pensar ni por un momento en compararla con ese ser siempre bendito y puro. El hecho es que la conciencia, aunque debe ser para el hombre prácticamente su guía, no es siempre una guía segura, pues la verdadera guía de cada hombre es la Biblia y la voluntad revelada de Dios. Eso es verdadero, puro y correcto, pero mi conciencia puede ser a menudo una conciencia oscura, una conciencia ignorante, una conciencia pervertida, y así mi asunto no es seguir mi conciencia tal como la encuentro, sino ir a Dios y pedirle que ilumine mi conciencia y la guíe. Tampoco es una excusa para un hombre por hacer el mal cuando dice que fue concienzudo al hacerlo. Es una excusa en lo que concierne a los hombres, pero no ante Dios. La ley de Dios no es de cantidad o calidad variable, dependiendo de la cantidad o calidad de la conciencia. Es fija y definida, tal como si un hombre tomara ácido prúsico, creyendo que lo beneficiaría, moriría
a pesar de su conciencia, o como si una persona caminara hacia el norte, esperando para llegar a su hogar en el sur. No haría nada por el estilo, o como si un hombre se hiciera a la mar en una embarcación con fugas si viniera una tormenta. Su conciencia no lo salvaría. Así es con ustedes. Si están extraviados, están extraviados. Su asunto era haber esperado en Dios para que esa conciencia fuera corregida. Su asunto era haber puesto esa conciencia al pie de la cruz y pedir al Maestro que la purificara. Haber esperado en el Espíritu Santo para su enseñanza y consultado los oráculos infalibles del libro de Dios para saber cuál era la voluntad del Altísimo. No es por lo tanto para que cada hombre esté alabando su conciencia. Creo en la conciencia, por supuesto, entre los hombres, pero no hay ninguna perfecta ante Dios. Su conciencia debería inclinarse ante la ley de Dios, ante el Evangelio de Dios, para creer sus enseñanzas y obedecer sus preceptos. La conciencia, no más que cualquier otro poder, es irresponsable, está bajo la ley en él. Él creó al hombre y puso a la conciencia dentro de él, la cual conciencia ha sido estropeada y dañada por la caída. Ahora bien, hay hombres en el mundo con entendimientos corrompidos y conciencias corrompidas. No pueden juzgar correctamente. Su entendimiento no está corrompido. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Un hombre no puede hacer eso, dice uno. Él sí lo hace. Hay miles en este mundo que deliberadamente juzgan el mal, y quienes cuando se sientan incluso para pensar en una cuestión, lo cual a menudo no podemos lograr que hagan, naturalmente llegan a una conclusión equivocada porque las alabanzas con las que pasan están desajustadas. La medida que usan no es la medida del santuario. Su entendimiento está corrompido, e incluso cuando aplican su sentido moral sobre alguna cuestión, inevitablemente se equivocan porque su conciencia misma se ha vuelto corrompida también. Un estado triste en el que estar para los hombres, pero a este estado cada hombre según su grado es llevarlo hasta que su voluntad se vuelve a Dios y es rectificada por el Gran Espíritu. Todos somos impuros, impuros en cada parte. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Todos estamos caídos. En el vasto templo de la humanidad no queda ni una columna solitaria que esté totalmente erguida. Aquí y allá hay masas que parecen como si estuvieran como fueron alguna vez, para hacernos saber cuán grandiosa cosa podría haber sido la naturaleza humana. Pero hay suficiente en el conjunto para dejarnos ver que todo está en ruinas, y en tal ruinas que a menos que aquel que lo construyó al principio despliegue su poder omnipotente y use de nuevo el antiguo mandato que creó el mundo, seguirá siendo una ruina y desolación, una guarida de toda clase de cosas inmundas. Así he hablado sobre las dos clases de hombres, los puros y los corrompidos, pero ahora en segundo lugar, aquí está el punto principal del que tenemos que hablar. Segundo, los dos efectos producidos en estas dos clases de hombres. Para aquellos que son puros, todas las cosas son puras. Para aquellos que son impuros e incrédulos, todo se vuelve impuro. Solo unas pocas cosas a modo de muestra. Primero, pensemos en los atributos de Dios. Para el creyente en Cristo, cuyo corazón es puro, cuán glorioso es Dios, y cada vez que pensamos en Él, lo adoramos y tenemos comunión con Él. Nos volvemos más puros por ello. El verdadero creyente no puede pensar en Dios y acercarse más a Él sin volverse más como su Dios. Pero miren al incrédulo. Muchas veces sus mismos pensamientos sobre Dios han sido ellos mismos corrompidos por la corrupción de su entendimiento, irritándolo, llenándolo de ira y aborrecimiento. Él no se deleita en la santidad de Dios, dice que es severidad. ¿Cómo puede un hombre ser feliz con tales leyes para atarlo? ¿No se deleita en la sabiduría de Dios, en la providencia? Piensa que las cosas están ordenadas muy mal, visto que no todas conducen a su placer en los caminos del pecado, y especialmente si ponen ante él la misericordia de Dios, ese atributo más bendito de todos los que para el creyente es purificador en el grado más alto. Encontrarán al incrédulo diciendo Dios es misericordioso y haciendo de eso una excusa para continuar en el pecado. Qué triste es que cuando predicamos el Evangelio y damos las invitaciones de la misericordia infinita, hay muchos que dirán,
Entonces puedo volverme a Dios justo cuando quiera, y Él es muy clemente, y Él me perdonará. Por lo tanto, continuaré en mi rebelión contra Él. Y cuando hemos sido patéticos y nuestra alma se ha derramado por nuestros ojos, mientras hemos hablado de aquellos salvados a la 11ª hora, mientras ha habido algunas mentes que han sido guiadas a Cristo por ello, hay algunos que han sacado la horrible inferencia de que ellos también podrían esperar hasta la 11ª hora y arriesgar sus intereses eternos a la misericordia de Dios al final. Hermanos, creo que ustedes no pueden predicar de Dios sin que algunos hombres hagan daño con ello, incluso de una verdad tan simple como su misericordia. Pero cuando llegan a su soberanía, una profundidad que nunca puede ser sondeada, ¿cuántos se han ahogado en ella? Creo que deberíamos hablar de ella. No soy de los que dicen que deberíamos guardar silencio sobre ella, pero ¿cuántos se han ahogado en esas profundidades? Voluntariamente, porque han dicho: ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué incrimina? Si ha de ser, ha de ser. Si será, será. Incluso se ha atrevido a hacer a Dios el autor de su pecado y sacado una apología para su injusticia del 3 veces santo Rey de Reyes. Para los de limpio corazón, todas las cosas son puras, que nosotros mismos nos hundimos en la nada en humildad y penitencia ante Él. Pero para el impío, incluso Dios mismo se convierte en un argumento para continuar en el pecado. Ahora tomen otro. Es así con Dios, pero es igualmente así con el Evangelio. Las doctrinas del Evangelio son para el creyente muy puras. No hay ni una de ellas que no tenga un efecto práctico sobre su vida. Tomo la doctrina de la elección. Entonces, si Él nos ha elegido para ser pueblo propio, celoso de buenas obras, y el amor especial, sentimos que nos ata a un servicio especial. A menudo cantamos: amado por mi Dios, por Él a mi vez, con amor intenso ardo. Elegido por Él antes de que el tiempo comenzara, le elegimos a Él en respuesta. Así, con la doctrina de la redención, que Él nos ha redimido con su preciosa sangre, la inferencia de ellos es: no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tomen la dulce doctrina de la perseverancia final. El justo seguirá adelante en su camino. Ahora el hombre piadoso siente que debe vivir de tal manera que pruebe que es un hombre piadoso perseverando, y busca la gracia diaria para sostenerlo y guardarlo hasta el fin. Bendice ese afecto infinito que no se aparta de él y se siente atraído a él por una vigilancia constante. Podría mencionar todas las doctrinas, pero cada cristiano admitirá de inmediato que el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Pero tomen el efecto de estas verdades de Dios sobre el incrédulo y el impuro. Vaya, ustedes saben cómo pervertirían la elección divina, cuán a menudo los hombres han hecho de eso una coberta para el libertinaje más grosero. En cuanto a la sangre redentora, ay, cuántos han hecho de la cruz, que es el árbol de la vida, ser el árbol de muerte para ellos. Se ha convertido en olor de muerte para ellos. Hemos conocido algunos cuya condenación es justa, que han dicho: somos los hijos de Dios y viviremos como queramos, y por lo tanto se han entregado a la inmundicia. Seguramente de todos los blasfemos ellos deben llevarse la palma. Están entre los peores. Pero cuando los hombres convierten así el Evangelio en libertinaje, ¿hemos de decir que es culpa del Evangelio? ¿Hemos de retener algunas de estas doctrinas? De ninguna manera, pues todas las cosas son puras para los puros. Para los corrompidos e incrédulos, estas cosas santas siempre serán impuras. Ustedes podrían igual de bien prohibir al sol brillar, porque cuando sus rayos caen sobre un estercolero produce olores insalubres. Sí, pero ese mismo sol, cuando cae sobre las flores, hace que derramen su perfume aromático por todas partes. Está haciendo un bien incalculable. No es el sol, sino el estercolero el que debe ser culpado. Cuando la verdad de Dios es pervertida, no deben culpar a la verdad, sino culpar al corazón inmundo e incrédulo que la convierte en pecado. Ahora, la misma cosa es verdadera de las ordenanzas del Evangelio, y terriblemente verdadera aquí. También, cuando
Vienen a las ordenanzas del Evangelio, tal como por ejemplo la predicación de la palabra. El verdadero creyente cada vez que oye la palabra es limpiado por la palabra. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. La verdad de Dios le muestra su propia pecaminosidad. Él ve su rostro en un espejo y se esfuerza por quitar las manchas que la palabra de Dios le revela. Pero un hombre impío al oír la palabra de Dios se vuelve peor, quizás no solo abiertamente, sino en su corazón. Hay algunos que se sientan en este mismo lugar. Lo han hecho por años. Agradezco a Dios que se están volviendo muy pocos ahora. Espero que no haya ninguno así pronto. Que la gracia conceda que no haya ni uno. Pero ustedes notarán que la misma verdad de Dios que una vez los hizo temblar, no lo hace ahora. Y mientras que hace algunos años la predicación del Evangelio a menudo traía lágrimas a sus ojos y los enviaba a sus rodillas, no lo hace ahora. Y pecados que antes estaban contentos de dejar y que remordían su conciencia, ahora se entregan a ellos sin remordimiento, pues el mismo Evangelio que ablanda, endurece como el sol que brilla sobre la cera y la derrite. Brilla sobre la arcilla y la endurece. Incluso la bendita ordenanza de la predicación, el oír de la palabra, puede hacer que algunos hombres se vuelvan aún más y más inmundos. ¡Ay, que deba ser así! Pero vean cómo el bautismo y la cena del Señor, ambos, pues no puedo detenerme mucho ahora para discriminar, han sido mal utilizados, mientras que estas son ambas ordenanzas para llevar a los hombres a recordar preciosas verdades. La muerte y sepultura del Señor en un caso y la alimentación del alma en el otro caso, del precioso cuerpo y la sangre de Jesús, y regocijándose en él como bendita comida espiritual, como es que se nos ha dicho y se predica desde los miles de púlpitos en Inglaterra, que el bautismo lava el pecado y regenera absolutamente el alma. Y aunque he sido reprendido por poner un sentido demasiado fuerte sobre la palabra regenerar, he vivido para ver un sentido más fuerte puesto sobre ella por algunos que el que yo puse, hasta que se ha convertido con algunos simplemente en una ordenanza supersticiosa y nada más, llena de daño. Y en cuanto a la cena del Señor, nos dicen que hay en ella un poder para perdonar todo pecado, incluso el más atroz. Y esto no se habla de vez en cuando accidentalmente, un desliz de la lengua, sino que está impreso y esparcido por toda Inglaterra como una verdadera doctrina de Dios. Bien, las mentes de estos hombres son impuras y por lo tanto incluso esas dos preciosas ordenanzas son convertidas en superstición y en impureza, y supongo que siempre será así. Pero si la mente se vuelve pura y se vuelve creyente en Cristo, nunca saltará el mero pan y vino al lugar de la deidad, y el agua al lugar del Espíritu Divino mismo. Dios nos libre de tener nuestras mentes vueltas tan impuras como para caer en la superstición por simples ordenanzas que están llenas de instrucción. No dudo que hay muchos que están ahora dependiendo para la vida eterna de haber ido al sacramento de la misa, y están esperando entrar al cielo porque han puesto su confianza en un hombre que fue lo suficientemente arrogante para llamarse a sí mismo el sacerdote exclusivo de Dios. Dios nos libre de tener nuestro entendimiento corrompido, pues debe estarlo antes de que pueda someterse a la creencia de tal superstición como esta. Pero debo seguir adelante. A menudo he notado cómo la Iglesia de Dios misma se convierte para las mentes puras en una cosa y para las impuras en otra. Encontrarán a un hombre miembro de una iglesia cristiana que les dirá que donde quiera que ha ido en esa iglesia se ha encontrado con hermanos y hermanas llenas de amor, llenos de fervor, y ha estado encantado de asociarse con ellos. He estado junto al lecho de un hermano venerable recientemente, a quien casi todos ustedes conocen, y si escucharan su opinión de la iglesia de la cual es miembro, hablaría de ella en los términos más resplandecientes. La razón es que él ve en sus compañeros cristianos mucho de lo que hay en sí mismo. El hombre que es amoroso llega a amar a los hermanos. El hombre que es casto, puro y celoso atribuye a otros un espíritu similar y cree que son puros si lo son para él ciertamente. Pero se encontrarán con otro, un profesor carnal y de mente mundana, y él dice: «Oh, no hay amor». Él no tiene ninguno, no hay celo, dice.
Ciertamente no lo habría si todos fueran como él. Dice, no veo nada de la vida apostólica de la que leo en las Escrituras. No hay vida apostólica en su propio caso. No la vio porque no la tiene. Para usar una vieja ilustración, si envían a un buitre volando sobre una extensión de campo, ¿qué verá? Vaya, estará buscando todos los cadáveres muertos y seguramente será capaz de decirles cuánta carroña hay alrededor. Pero si envían a una paloma sobre ese mismo espacio, no tendrá otros ojos para eso, pues no tiene gusto por ello, pero les contará de todo lo que es hermoso y bello, como ella misma. Así es con la mente pura en medio del pueblo de Dios, ve pureza. No puede cerrar sus ojos a la impureza, pero se regocija en la verdad y habla de ella, y la habla también como puede en todo momento, con una caridad que no piensa el mal. Pero con el impuro y el incrédulo, cada lugar está corrompido y el hombre mancha todo con la inmundicia que hay en su propio balde. Ahora, los eventos de la providencia, no los detendré mucho más, pero permítanme observar que todos los eventos de la providencia son para algunos hombres una cosa y para algunos hombres otra. ¿Es un hombre con una mente pura repentinamente exaltado en el mundo en riquezas? Él usa eso para los pobres de la Iglesia de Cristo. Si es impuro, entonces esa riqueza le permite gratificar su gusto impuro y se hunde más profundamente en la impureza. Llega un hombre puro a la pobreza, entonces su pobreza lo lleva más cerca de Dios y busca hacerse útil entre los hermanos más pobres donde habita. Pero si es impuro, asume los gustos más viles y se vuelve más malvado. ¿Es un hombre cristiano? Entonces la salud es un deleite para él, para consagrarla toda a su Señor. ¿Tiene salud un pecador? Entonces esa salud le permitirá ir más lejos en el pecado, o en todo caso complacerse más, pues no la consagrará a su Dios. Cualquier cosa que suceda puede ser usada de dos maneras, y el puro verá en cada evento algo que puede convertir para la gloria de Dios, y el impuro puede ver en todo un medio por el cual puede complacerse a sí mismo. Ahora, esas sí se mezclan con los hijos de los hombres y ven sus pecados. Nos dolemos por ellos, pero cuando el cristiano ve el pecado piensa, esto es lo que yo sería si no fuera por la gracia de Dios. Así que alaba a Dios por su gracia. Esto es lo que seré, dice, si no soy vigilante, así que se vuelve más vigilante y del mismo pecado de sus semejantes extrae algunas razones para una mayor santidad y se vuelve más puro porque observa la repugnancia de la impureza y se aparta de ella con más seriedad. Pero el hombre impío es arrastrado por el mal ejemplo, su conciencia es más amortiguada por ello y se vuelve más audaz en el pecado como consecuencia de lo que ve en otros. Estoy seguro de que lo habrán observado así, que donde el hombre bueno recoge uvas, otro no encuentra nada más que manzanas venosas, y donde el cristiano examina la depravación de este hombre y encuentra en ella una razón para mayor santidad en su propia persona, el hombre impío solo ve más excusas para sí mismo por el pasado y mayor licencia para sí mismo en el futuro. Tomen otra lista de cosas, a saber, el trato de los hombres hacia nosotros. Supongan que los hombres nos alaban. El cristiano dice, debo ser vigilante, pues la alabanza del hombre es a menudo inconsistente con el favor de Dios. El hombre impío dice, todos me alaban, ¿qué tipo tan tonto debo ser? Hay una inmundicia de orgullo que viene sobre él. El hombre que vive cerca de Dios y es objeto de burlas por los hijos de los hombres dice, viene sobre mí por causa de Dios, por su gracia lo soportaré. Pero el otro dice que no aguantará más eso y se aparta de un camino que se vuelve áspero. Aunque sabe que ese camino es el correcto, cuán a menudo el trato injusto ha llevado al hombre impío a la ira y en algunos casos a la malicia y a resoluciones de venganza. Para el impuro, una injusticia lo hace más impuro. Pero vean al cristiano que es como su maestro. Cada injusticia lo hace clamar por gracia para perdonar, y cuando se acumula aún más su injusticia sobre él, perdona más,
y trata de amontonar aún más las ascuas de fuego sobre la cabeza de su enemigo, haciéndole la mayor bondad. Si por algún medio puede ganar su alma, así de lo peor de las cosas el cristiano extrae lo mejor, mientras que de lo mejor de las cosas una mente profana puede extraer lo peor. Terminemos, aunque hay muchas ilustraciones que podrían darse de esto. Aquí tienen esta noche medios proporcionados para juzgarse ustedes mismos. ¿Encuentran en el libro de Dios aquello que los hace enojar con Dios? ¿Encuentran en el Evangelio aquello que los hace complacientes con ustedes mismos mientras no son regenerados? ¿Encuentran en la providencia aquello que los irrita o que parece excusarlos en el pecado? Entonces su mente es impura, pues estas cosas son con ustedes según lo que ustedes son. Está oscuro, dicen. Son sus ojos los que están oscuros, la luz de Dios es luz y brillante. Es amargo, dicen, cuando les traemos la miel del Evangelio. No es la miel la que es amarga, es su boca la que está descompuesta. Cuán a menudo debería la gente recordar esto cuando oyen un verdadero sermón del Evangelio. George Herbert dice: no juzgues al predicador, él es tu juez. Y muy a menudo cuando un hombre ha condenado el sermón, hubiera sido mucho mejor que se condenara a sí mismo. ¿Me ha estado de acuerdo con él? No, si lo hubiera estado no habría sido cierto. Cuando a veces hemos oído a algún hombre de baja vida injuriándonos, hemos dicho: gracias a Dios. Suponiendo que ese miserable nos hubiera alabado, hubiéramos sabido que había algo mal en nosotros. Hay periódicos públicos que si alabaran a un hombre, sabrían de inmediato que el hombre merecía la horca o algo muy cercano a ello. Su censura es el único homenaje que pueden dar a lo que es correcto. Así que cuando alguna alma patea contra Cristo, la preciosa sangre de Cristo, el Evangelio de Dios, la pureza de Dios, ¿condenamos a Dios porque este hombre lo condena? No, sino que Dios es glorificado por la naturaleza injusta de este hombre, rebelándose contra él. Si Dios fuera otro que quien es, un hombre injusto podría amarlo, pero siendo odiado y despreciado y olvidado por hombres impíos, no hace más que probar que Dios no es tal como ellos son, sino infinitamente superior a ellos. Juzguemos a nosotros mismos entonces por esto. Pero dado que estamos obligados a llegar a la conclusión de que nuestras mentes no son puras, no necesitamos terminar allí, pues hay medios por los cuales pueden ser hechas así. Gloria a Dios, si mi mente y conciencia están corrompidas, no necesitan estar siempre así. Hay limpieza, no puedo efectuarla por mí mismo ni pueden hacerlo formas externas. Ninguna forma externa puede limpiarme. La lepra yace en lo profundo. Pero Dios ha puesto a Cristo para ser un Salvador. Y Él salvará a su pueblo de sus pecados, de su pecaminosidad también, y quien quiera que cree en Cristo Jesús, esto es, confía en Él, hay ya en Él comienzo de la pureza. Dios el Espíritu Santo le dará más y más de la semejanza de Cristo, pues el que cree será salvado del pecado que mora en Él, de todo pecado, del poder así como de la culpa de éste. La fe lo limpiará, aplicándole la preciosa sangre y el agua que fluye del costado de Cristo. La fe, por el poder del Espíritu Santo, se convertirá en una gracia purificadora así como salvadora. Que Dios nos lo conceda y que todos podamos estar entre los puros, para quienes todas las cosas serán puras. Lo pedimos por causa de Cristo. Amén. Una prueba escrutadora. Este es un sermón que fue publicado el jueves 20 de julio de 1916 y predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres, el jueves por la noche 18 de enero de 1872. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito, capítulo 1 y versículo 15.